En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Lectura de la carta a los Hebreos, capítulo 9, versículos del 2 al 3, del 6 al 7 y del 11 al 14. Hermanos, en la antigua alianza, el santuario estaba dispuesto de tal manera que en una primera tienda llamada el lugar santo se hallaban el candelero y la mesa con los panes sagrados, separada por un velo. Había una segunda tienda llamada el lugar santísimo. Al lugar santo entraban los sacerdotes todos los días para celebrar el culto, pero al lugar santísimo entraba una vez al año el sumo sacerdote, él solo, llevando consigo sangre de animales para ofrecerla en expiación por sus propios pecados y por los del pueblo. Ahora bien, cuando Cristo se presentó como sumo sacerdote, que nos obtiene los bienes definitivos, penetró una sola vez y para siempre en el lugar santísimo, a través de una tienda que no estaba hecha por mano de hombre, ni pertenecía a esta creación. No llevó consigo sangre de animales, sino su propia sangre, con la cual nos obtuvo una redención eterna. Porque si la sangre de los machos cabríos y de los becerros y las cenizas de una ternera, cuando se esparcían sobre los impuros, eran capaces de conferir a los israelitas una pureza legal meramente exterior, cuanto más la sangre de Cristo purificará nuestra conciencia de todo pecado, a fin de que demos culto al Dios vivo, ya que a impulso del Espíritu Santo se ofreció a sí mismo como sacrificio inmaculado a Dios, y así podría purificar nuestra conciencia de las obras que conducen a la muerte para servir al Dios vivo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 46. Entre voces de júbilo Dios asciende a su trono. Entre voces de júbilo Dios asciende a su trono. Aplaudan pueblos todos, aclamen al Señor, de gozo llenos, que el Señor el Altísimo es terrible, y de toda la tierra Rey supremo. Entre voces de júbilo Dios asciende a su trono. Entre voces de júbilo y trompetas Dios el Señor asciende hasta su trono. Cantemos en honor de nuestro Dios, al Rey honremos y cantemos todos. Entre voces de júbilo Dios asciende a su trono. Porque Dios es el Rey del universo, cantemos el mejor de nuestros cantos. Reina Dios sobre todas las naciones desde su trono santo. Entre voces de júbilo Dios asciende a su trono. Aleluya, aleluya. Abre, Señor, nuestros corazones para que comprendamos las palabras de tu Hijo. Aleluya. El Señor está con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor Jesús. En el capítulo 1, versículo del 20 al 21. En aquel tiempo Jesús entró en una casa con sus discípulos y acudió tanta gente que no los dejaban ni comer. Al enterarse sus parientes, fueron a buscarlo, pues decían que se había vuelto loco. Palabra del Señor, gloria
a ti, Señor Jesús. Por la proclamación de este santo evangelio sean borrados nuestros pecados. Queridos hermanos y hermanas, sean todos bienvenidos a la bendita palabra de Dios. Hoy hemos escuchado del evangelista San Marcos que Jesús entró en una casa con sus discípulos y acudió tanta gente que no los dejaban ni comer. Creo que esto merece que también nosotros nos hagamos la pregunta, ¿entre esta gente estoy yo buscando a Jesucristo? Y si estoy buscando a Jesucristo, ¿con qué intención lo estoy buscando? Creo que también tenemos que reflexionar si nuestro seguimiento es un seguimiento de calidad. ¿Cómo busco yo al Señor? Con un corazón sincero, con un deseo de que Jesucristo transforme mi vida, con una apertura tan grande como para que Jesucristo venga a reinar siempre en mi vida. ¿Con qué intención busco al Señor? Es bien importante esta pregunta, porque muchos seguían a Jesucristo por otros intereses que no eran su salvación. Eran intereses de estómago. Y ahora también podrían haber otros intereses que se nos presentarían como tentaciones en el seguimiento de Jesucristo. Intereses del qué dirán, intereses de tener un puesto en mi comunidad, en mi parroquia y para ser bien visto. U otros intereses que pueden ser hasta malévolos, como para cubrir un pecado, que sería lo peor, utilizar a Cristo Jesús como una sombrilla para cubrir mis propios intereses. Creo que el seguimiento que Jesucristo nos exige y pide debe de ser un seguimiento total, libre de cualquier atadura. Y ese seguimiento será un seguimiento alegre, feliz, aún en medio de las pruebas, en medio de las dificultades. Ese seguimiento será un seguimiento que nos llevará a una paz increíble en nuestro corazón. También nos dice el evangelista, al enterarse sus parientes, fueron a buscarlo, pues decían que se había vuelto loco. Y es que el amor de Jesucristo como buen pastor y ejemplo de pastor llegó a tal extremo que fue confundido, en este caso, con sus mismos parientes como un loco. Porque el amor de Dios confunde. Y asimismo, aquellos que siguen de verdad y de todo corazón a Cristo Jesús confunden al mundo. El mundo no entiende cómo el amor puede llegar hasta el extremo de no tener ni siquiera tiempo para comer. Cómo el amor puede llegar hasta el extremo de dar la vida por los que ama. Y este es Jesucristo. Tanto nos amó que no reservó nada para sí mismo. Todo nos lo dio.
para que nosotros abracemos este amor y vivamos en este amor. La carta a los Hebreos, resumiendo, nos dice: al lugar santísimo entraba una vez al año el sumo sacerdote, él solo, llevando consigo sangre de animales para ofrecerla en expiación por sus propios pecados y por los del pueblo. Ofrecían sangre de animales y con esto purificaban según sus rituales al pueblo, y el pueblo sentía esa purificación externa, como nos dice hoy la carta de los Hebreos, con la purificación que les hacía el rociarse con esa sangre. Pero esto, hermanos, tiene su cumplimiento en la sangre de Jesucristo, que nos purificará, que nos limpiará. Ya no es la sangre de ovejas, de toros, sino la sangre preciosísima del Cordero, del Hijo de Dios. Nos lo dice con estas palabras: Cristo penetró una sola vez y para siempre en el lugar santísimo. No llevó consigo sangre de animales, sino su propia sangre, con la cual nos obtuvo una redención eterna. Su sangre, y es la que invocamos en todo momento. Si tú y yo decimos que la sangre de Jesucristo tiene poder, creamos realmente en ese poder y sigamos el camino que nos lleva a la salvación. Cristo es el 3 veces santo y nosotros sabemos perfectamente distinguir lo santo y lo santísimo. En nuestros altares tenemos santos y santas porque vivieron el Evangelio y por su fe muchos dieron hasta su propia vida como mártires. Y los llamamos santos y santas, pero nunca los llamamos santísimos ni santísimas. Santísimo solo es Jesucristo y santísima solo es la bendita entre todas las mujeres, la Madre de Dios y Madre nuestra. Tú y yo podemos decir: quiero ser santo, pero jamás diremos: yo quiero ser santísimo. Una mujer podrá decir: yo quiero ser santa, pero no santísima. Santísimo es Cristo y la Madre de Cristo. También, hermanos, nosotros en esta carta démosle gracias a Dios, porque Jesucristo ha entrado una vez para siempre al templo, y ese templo eres tú y yo, y con su sangre ha limpiado toda nuestra escoria de pecado. Con su sangre hemos sido sanados. Con su sangre hemos sido rescatados. Gracias, Señor Jesús, por haber derramado tu sangre preciosísima a favor de nuestra salvación. Hoy es, hermanos, el 4º día de oración por la unidad de los cristianos. Oremos. Dios de justicia y bondad, quita las escamas de nuestros ojos para que podamos ver con sinceridad la opresión que nos rodea. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, que vio a las multitudes y tuvo compasión de ellas. Amén.
y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y su familia y les acompañe siempre. Amén.